La Celestina, una semitragedia. Tragicomedia y no tragedia fue llamada por su autor o por uno de sus primeros editores, la enigmática Celestina, tan poblada de enigmas que llegan hasta ocultar que se trata de una tragedia de verdad, de un conflicto sin salida apresado poéticamente. Mas algo que sobra o falta en ella sugirió el desdoblado título y la novela que contiene. La justificación de esa novedad, como se sabe, recae en la baja condición social del ambiente y de los personajes que rodean a los nobles protagonistas, Calixto y Melibea. Pero, en verdad, es la figura de la Celestina, elevada ya en el singular título, a la categoría de protagonista, la que nubla con su opaca presencia que se trata de un poético conflicto. Para percibirlo se hace necesario despedir, a lo menos por el momento, a Celestina. Un conflicto apresado en una fábula a su vez en un conflicto que le sobreviene haciéndola casi invisible, pues que, siendo una tan simple fábula, se presenta escindida en una situación inicial donde no aparece ni se insinúa conflicto alguno, y un final precipitado, imprevisible, casi añadido, que llega como una condena con su comentario moral. Quizá fuera esa la intención del autor, y en ese caso su hierro que nubla la inicial fábula de amor, escindiéndola, interfiriendo en ella un tiempo extraño y un extraño personaje, Celestina, y creando por eso mismo una tragedia diversa de todas las conocidas, y que bien podría ser la ejemplificación de una especie de tragedia, la semitragedia del mundo moderno. Y así no resulta fácil apartar la sombra de Celestina para que aparezca por sí misma la fábula de esos extraños amantes. Pues sí es cierto la intención moralizante del autor. Celestina es desde el principio su sombra, la corporeización de esa su moralizante intención, la depositaria de su mirada. La fábula, así, tal como se presenta, apenas lo es decir, tal como se ha dado por supuesto que se presenta, según la concordancia de todas las lecturas, críticas e ingenuas que de la obra se hacen. Pero todo será leerla con cierto olvido de Celestina, olvido de lo que se da por sabido que pasa, de lo que el autor mismo se ofreció en decir que pasa. Hay que recordarlo, pues, repasando los pasos de este extraño argumento, como si por primera vez se leyera. Dos jóvenes de emparejada condición y gracia se enamoran el uno del otro. Primer prodigio que, cuando aparece en obra poética o en la realidad, se suele admitir como cosa obvia. Ninguno de ellos está sujeto a un voto religioso, ni destinado por sus mayores a profesarlo. Tampoco están prometidos en matrimonio, y ni siquiera Calixto arrastra uno de esos amores que se revela no serlo cuando aparece el verdadero. Ninguna enemistad enfrenta a los dos linajes. ¿Por qué, pues, salta la inevitable pregunta? ¿No pensaron ni soñaron, ellas siquiera, con casarse? La pregunta se ha presentado tan insistentemente que hasta ha dado origen a más de una poética rectificación de la fábula. Recuérdese el maravilloso capítulo Las nubes de Azorín de su libro Castilla. Y actualmente, como se sabe, parece se haya encontrado la respuesta a la cuestión desde un examen detenido del texto, de las circunstancias en que fue escrito y de la condición racial del autor, que, como se sabía ya, era judío. Entonces se ha pensado que los amantes no se podían casar porque Melibea pertenecía también a esa antiquísima raza. Así parecen indicarlo el oficio del padre de Melibea, armador, el bienestar de la casa y algunos otros indicios. Pudo muy bien ser así. Mas con ello el enigma de la obra no queda aclarado, puesto que nos referimos a esa obra tal como la conocemos y no tal como pudo haber sido escrita. Y la verdad es que en la obra que conocemos, Melibea no se aparece a Calixto como una mujer de raza diferente a la suya, ni Calixto se le aparece a Melibea separado por ese abismo.
y así ese obstáculo de la diferencia racial, si es que hasta ese punto en aquel momento lo era, no se presenta en el ánimo de ninguno de los dos enamorados, ni de los sabedores de su secreto anhelo. Ni ese obstáculo, ni ningún otro, se presenta para la posible boda de los jóvenes enamorados, puesto que todo obstáculo se presenta ante un querer declarado u oculto, y esa legítima unión no se hace presente ni como sueño, ni como anhelo en él ni en ella, lo que no deja de ser un poco extraño en doncella, cuyo destino no podía ser otro que el de casarse. El sueño de obstáculo, a que nos hemos ido refiriendo como el contenido último de la tragedia, no parece existir aquí, puesto que, en verdad, sólo se les presentan dificultades para satisfacer el ansia de amor que extrañamente y con vehemencia tanta ha aprendido en Melibea tanto o más que en Calixto, dificultades que se hallaron con la intervención de Celestina, quien ciertamente no tuvo tanto que pensar para ello. No parece haber obstáculo, en verdad, y por eso no parece que haya sueño, ese que es la substancia de toda tragedia, su verdadero argumento, y, sin embargo, el obstáculo está ahí, no alzándose entre los enamorados, sino planeando sobre el amor mismo. Envuelve la naturaleza del sueño mismo que la obra, tan moderna, contiene, en forma tal de hacerlo irreconocible, y aun antes que irreconocible, despreciado, que a tanto llega el poder del autor y de la época histórica a través de esa Celestina. La sombra del entrometido personaje es tan opaca que, aun después de haberla apartado, no aparece el originario sueño sin el cual la tragedia es alegoría o farsa. Y, sin embargo, el sueño está ahí, presentándose, en un instante único, tal como en la tragedia verdadera acontece. Mas el autor, el doble autor Rojas Celestina, no le ha prestado tiempo, su propio tiempo, ese que el sueño necesita para manifestarse completamente visible, para transformarse en fábula adecuada. Mas no cabe dirigir al autor, por esa tan grave falta, reproche alguno, ya que se trata de una fábula que ninguna época propiamente histórica podría recrear. Tan impenetrable, misterioso y originario es el sueño de que procede. Se trata, cierto es, de una pareja, Calixto y Melibea. Si sueño de amor había, hubiera debido ser de los dos, y en sueño se puede decir que realizaron su anhelo. Calixto quedó como en sueños desde que vio a Melibea, y en cuanto Melibea, ella quedó suspendida sobre la realidad, raptada por un sueño desde que se le presentó Calixto precedido, anunciado por el ave de caza que se había escapado de su mano. Y en este sueño sumergidos, por este sueño apresados se encontraron luego en la noche, mas planeando sobre él están las conversaciones de su época, y, quizá por tanta sombra como sobre sus sueños se cierne, producen la impresión Calixto y Melibea de que no acaban de emparejarse, o por algún otro motivo además, puesto que Calixto ofrece los caracteres de un personaje transcrito de la realidad social y de la tradición literaria de aquel momento. Su conducta y sus palabras cumplen los cánones de los enamorados de la época, sin demasía, ciertamente. Su figura resulta un tanto convencional. De él parte la iniciativa, como es propio del varón. Es él quien se nos aparece primero en sufrir la ansia del amor, y él se deja procurar los servicios de Celestina. Tiene sus papeles en regla, diríamos, en cuanto enamorado que se desvive en apagar su ansia, su deseo. Deseo más que amor, ciertamente, puesto que si amor hubiera anidado en el corazón de Calixto, le habría inspirado otras ansias y temores, otros delirios. Y sobre todo, tratándose de un varón cabal, hubiese establecido otra distancia, otro tempo en su conducta, hubiera establecido una cierta distancia, esa que parece insalvable por el momento, entre él y su amada, una distancia y un tempo, una soledad. Es Melibea, en cambio, la portadora de algo original, extraño,
irreductible a los cánones de esa y de toda época para doncella cabal. Fue raptada por un sueño, un remoto sueño de amor que la ha sacado de sí y de la realidad que habita. De ella son los acentos de la que se sabe sin remedio. El sueño es suyo, de ella a solas. El sueño la ha elegido y hecho suya. El sueño de amor de la doncella y el pájaro. El pájaro, imagen real del amor, amor puro o puro amor, amor sin más. Irrumpe en un instante cuando ella está sosegada en su huerto. Entra el pájaro y detrás llega Calixto a recogerlo, pues que suyo era, un ave de presa, un halcón. No era nupcial el sueño que visitó a Melibea, que de haberlo sido, habría habido nupcias aún en la muerte. No era de casarse el sueño, y los sueños no pueden cambiarse. Pueden desvanecerse, eso sí, renaciendo en otro sueño. Melibea es una doncella, una virgen escogida por el amor, y su suerte un ejemplo, uno de lo que tal destino puede traer. Pues que todo elegido, según se sabe, lo es para el sacrificio, que en cada caso tiene su modalidad, y es esta modalidad del sacrificio la que señala la especie, el tipo o la singularidad última del personaje, de elección. La figura que el sacrificio toma en esta doncella elegida es el de la instantánea muerte, puesto que Melibea no fue elegida para ir más allá de sí misma, para trascenderse como la doncella Antígona. El ser de Melibea era sólo ese ser doncella elegido a la que el amor consume enteramente en un instante. Amor y muerte estaban unidos en el simbólico pájaro cuya visión la raptó, y así, en cierto modo, murió en la doncellez, en el instante en que se consumía. El amor se cumplió en la virginidad junto con la muerte. Este fue su sueño originario, al que el autor dio un alargamiento, un margen, como después se verá. Mas en verdad, todo lo que sucedió, la muerte de Calixto, el discurso de Melibea a su padre, su suicidio, al ejemplificar una moral, humaniza el misterioso sueño, lo despoetiza también. Melibea debió de morir en su huerto, sin saber, y sin haber de darse la muerte, porque la muerte la había tomado ya para sí, y no como aliada del amor siquiera, sino como el último fondo del amor que no suelta su presa, una virgen a quien no le permite vivir habiendo dejado de serlo. Calixto murió primero, se retiró como un pájaro que desaparece en la muerte, tal como había aparecido en la vida, al modo de un pájaro de presa de la muerte que, para ser completa, necesita saciarse en el amor. Calixto está poseído por el sueño de la muerte cazadora que ha de cobrar su pieza completa, en la plenitud de su vida, henchida de amor. Él, Calixto, estuvo desde el principio bajo la muerte, fue arrastrado por ese sueño de mortal cacería, por el pájaro que tenía como suyo al huerto de Melibea, y desató en ella el sueño del amor. En él tuvo que desempeñar su papel, siendo a su vez casado. De la muerte Calixto nada sabía, o quizás, allá muy en secreto, la desafiaba. Su sueño bien pudo ser el del cazador que al dar la muerte se entra en ella, mas era un doncel que por la caza despierta a la virilidad, y su sueño resulta tan remoto entonces como el de Melibea, un sueño iniciático de virilidad correspondiente a un antiquísimo rito, ya que existen sueños iniciáticos que otras culturas diferentes a la nuestra recogen, sueños rituales que se presentan en los umbrales de la vida, sueños de iniciación de amor y muerte por de pronto, sueños de trabajo, de hazañas, propios de héroes, sueños de creación, de quien en uno u otro ha de ser poeta. Al sueño iniciático no le corresponde, en verdad, fábula alguna. Indescifrables en su última esencia no llaman a ser descifrados, sino a ser reconocidos. Son la cifra de un proceso de transformación que realmente se cumple en quien los tiene, realicen o no la acción que diseñan, en el caso de que tal acción pueda ser llevada a cabo en la realidad de la vigilia. Y el modo en que tales sueños aparecen en su total claridad es la muerte, o la desaparición sin más por el resto de la vida de sus protagonistas. Carecen de desarrollo tales sueños,
pues que su acción es transformadora en el caso de que no sea mortal, pero la transformación en un ser vivo lleva consigo cierta muerte, un morir de todo o de algo de la vida. Los dos sueños, el de Calixto y el de Melibea, fatalmente se entrelazan, se conjugan, se hacen la fábula que bien pudo haber sido escrita primeramente en un lenguaje jeroglífico, la doncella y el pájaro, el doncel que va de caza y a quien el halcón escapa, y el último, los dos en la noche raptados por el mismo pájaro que no los soltará jamás. En la fábula pura, correspondiente a tan remoto y misterioso sueño, por ello jeroglífico, palabra inicial, no hubiera aparecido la tapia de la que Calixto cae estrellándose. La noche y su sola estrella, la suspensión del tiempo en el amor bastaban. Ese tiempo que se abre ya en la muerte, solo eso. Y así Calixto y Melibea quedaron entrelazados por el sueño de cada uno, que resultaban ser las dos mitades de un sueño único, un sueño de iniciación, de virginidad, amor, muerte, en ella, de iniciación viril, muerte, amor, en él. Que los más indisolubles lazos en los seres humanos quizás se anuden por los sueños esenciales, por los sueños de ser, sueños iniciáticos y de creación. Y entonces, según esto, Calixto y Melibea, aun sin la cumplida muerte, hubieran quedado unidos para siempre y, sin duda, se hubieran casado. Solo se oponía a ello, a esta unión en la muerte o de por vida, Celestina, con todo lo que ella arrastra, no los dejó morir de su muerte, ni los dejó vivir en su vida, caso de que la hubieran tenido. Sin embargo, Celestina nada tenía que hacer en esa fábula. Su figura no tiene lugar dentro del jeroglífico, es de otra época, y si entra en el sueño de la doncella y del doncel, lo hace planeando sombríamente sobre ellos, desde otro espacio, como un espía, desde otro tiempo, como un pajarraco de mal augurio, escudriñando sin ver y sin dejar ver. Pero sin Celestina no habría tragedia, no habría obra alguna, tragedia o no, como no fuera la simple fábula que quizás rueda en el fondo de algún país de cazadores que llegan a una ciudad donde hay huertos, ríos, alusiones al mar, pues que algo tenía que ver con el mar Melibea. Podría surgir, con su canto en el huerto, en espera de su amado, ser la sirena cazada ya por la tierra. Mas el cantar de Melibea en su huerto no lleva a descubrir por sí mismo un desdoblamiento de la fábula o la adherencia de otra fábula más o menos afín, según en otros casos acontece. Lo que sucede es otra cosa, y es que esta segunda noche de amor en que Melibea canta en la espera es el tiempo que el autor ha dado a la protagonista verdadera de la fábula inicial, tiempo no arbitrario, ni de aventurada recreación, el tiempo justo para que el ser del personaje se abra por un instante y deje oír su alma, ese tiempo en que todos los seres cantarían, dejarían oír su oculta melodía, esa que no solo calla, sino que no llega a nacer siquiera. Tiempo nocturno en que todo se suspende y el alma de cada ser se asoma, se descubre acudiendo a la llamada remota del ser a que pertenece, y que cuando se actualiza en un ser determinado se hace perentoria esta llamada, y se nombra destino. Surge entonces la melodía, el canto del alma en este tiempo de vísperas de su, en un modo u otro, boda, canto nupcial, siempre que revela lo que de insecto musical hay, de abeja, de cigarra, en toda alma, y más si es femenina. Sea en la vida, sea en la obra poética, se produce siempre este tiempo del canto que precede y anuncia la consumación del sacrificio. Canto que es llanto, a veces, como en Juana de Arco, lamento que debió ser dicho como una salmodia, por Antígona, mientras caminaba viva hacia el sepulcro. Fernando de Rojas dio también, revelándose en ello verdadero autor, este tiempo a Melibea, abeja en su huerto. Y por este tiempo que el autor le ha concedido, se revela un fondo aún más íntimo, más remoto en esta arcaica fábula de Melibea,
aparece este remotísimo animal que el protagonista verdadero de tragedia lleva consigo, como si todas estas fábulas esenciales hubieran salido de los albores de remotísima poesía, a un tiempo remotísima, precaria religión, siempre animista, si es que esta denominación sirve aún. Lo que se manifiesta todavía en cierto tipo de sueño iniciático o creador. El sueño de Melibea, ya señalado, revela así contener otro más lejano, que su nombre, su ser sorprendida en el huerto, su dulce canto en la noche en el huerto donde el sacrificio se consumará, da a conocer gracias a ese poco tiempo que le ha concedido el autor. El sueño de la abeja sola que, al libar, es libada enteramente. ¿Qué hace Celestina? La entrometida está ahí, y no solamente como la conciencia de la época, que es como se nos aparece ante todo. Esa conciencia que tanto suele entrometerse en los sueños del más allá de la historia, problematizándolos, según la conciencia hace, historizándolos en un exceso de celo, de celosa apropiación. Y ya con esto sería bastante para la condenación del sueño de amor de Melibea, puesto que al sueño de Calixto, al ser de cacería mortal, la historia le guarda mayor respeto, como es sabido. Pero Celestina está ahí, antes que nada, por ser un extraño, singular personaje que participa de la condición del autor y que aún lo suplanta. Es el autor que quiere contar su propia fábula y se aprovecha de ser el autor para ello, y así va y viene del personaje autor, ir y venir que perfectamente se aviene con su oficio de entrometida. Y un tal oficio y un tal personaje no tienen dentro de sí substancia suficiente para tener un argumento propio. Por el momento, al menos, Celestina se encuentra así en el polo opuesto de Melibea, de la doncella elegida por un sueño, puesto que ella, Celestina, no fue elegida por sueño alguno. Y devorada por su ansia de personaje, tuvo que ir fabricándose diligentemente su propia fábula. Y fábula sin sueño no es posible, puesto que los sueños son la sustancia de las fábulas. Celestina personifica la singular tragedia del devorado, no por un sueño, sino por el ansia de ser personaje en el vacío de su ser sin haber recibido el sueño correspondiente. Y ha de irlo a buscar en los demás, entrometiéndose en sus sueños, bajo pretexto de prestar ayuda para que los realicen, mas en realidad para entretener su hambre con ellos y destruirlos a un tiempo. Ansia de personajía que se mezcla con su inextinguible sed de juventud y aún de conocimiento. El espíritu fáustico habita en ella. Y así, aún la cordura que de tanto hace muestra, la devora y devora, como todo en ella. El saber, ese saber que Celestina tiene, no apacigua ni limita el delirio sin fin que la vive, más que vivirlo ella, que la habita, un delirio que la ha hecho su presa y que parece no tener fin, porque se alimenta no sólo de ella, sino de los ajenos sueños que ella, aguijoneada por ese tábano, le procura. Por su oficio encontró el modo de encender este delirio en los ajenos sueños y de alimentarlo con la ajena realidad que en sí no tiene. Merodeadora, lampante en acecho del ajeno vivir y su substancia. Capitanea, sin duda, entrometida entre todas, el enjambre de las mujeres obscuras con sombrías abejas sin panal, esas que van y vienen y traen y llevan de uno a otro lado, atisban, clavan el aguijón del escozor, de las que esparcen el rumor, engendradoras de rumores que ocupan el lugar del silencio y de la música. Nunca mujeres verás, claro, puesto que en ellas la femineidad se ha abismado y yace, debe yacer condenada a sufrir sobre sí misma esa nube formada por la proliferación de ensueños, degradación quizás de un sueño primero destruido, sometidas a la ley de la proliferación que deshace la palabra en locuacidad, y aun callando, Celestina es locuaz.
y el pensar se hace urdir, tramar, maquinar, tejer, y aún surcir en esta situación en que la feminidad condenada se sufre a sí misma como una pesadilla, y la virtud de la hilandera se tuerce y retuerce el hilo del pensamiento. Todo ello Celestina lo arrastra en su delirio sin fin, un delirar de criatura que se ha quedado sin su autor, y como esto no puede ser un suceso originario, real, en criatura alguna, da a pensar que acontezca por haberse la criatura encumbrado en ansia de ser, ella, el autor, de haberse alzado a ser autor sin haber sido para ello elegido. En el delirio sin fin de Celestina hay algo del delirio del autor en busca de sus criaturas, cuando ellas, como en los autores verdaderos sucede, no viene a buscarlos, o cuando, todavía con mayor pureza, no se las han dado. Y así, el infierno del ávido de amor, y por el amor no elegido se identifica aquí con el infierno de la avidez del autor no visitado por personaje alguno, y que está condenado a ser personaje en tanto que autor, y autor en tanto que personaje. Celestina va y viene de personaje a autor, pues en cuanto personaje se alza e interpone como autor, y en tanto que autor se queda en personaje. Y como autor arrastra una mancha quizás original del ser autor, que marca a todos los impuros autores ávidos de serlo ante todo, y que se apropian de criaturas que no les pertenecen, de fábulas que no hacen sino enredar fatalmente, el sueño del autor que por desconocer el autor primero se identifica ensoñándose con él. Y así, las enigmáticas palabras con que Celestina conjura al Señor de la profundidad infernal para que colabore con ella en la seducción de Melibea, sólo pueden ser palabras de un contraautor, para que Melibea no sea otra cosa que una seducida, y deja entrever su recóndito sentido. Heriré con luz tus cárceles tristes y obscuras, le dice. Habla sin saberlo, como el autor poético, puesto que es él quien llega con la luz hasta las oscuras cárceles donde el conflicto gime, y él quien saca a la luz el oscuro sueño del no nacido personaje. Mas Celestina, llevada de su ansia, sin retención alguna, habla como el que dispone de la luz y del ser. Sin un sueño propio, Celestina se aparece como la sombra del sueño del autor, desligada ya, autónoma. Sin embargo, algún oscuro sueño debió de haberla cercado, algún lazo que unió su muerte a la de los amantes. Quizá la sombra de un sueño, inevitable en lo humano. Celestina, así, viene a ser el otro que el autor, el otro del autor. Y en esta fábula que al fin le cayó en suerte, el otro que el amor, el otro del amor que no es la muerte. Y dentro del argumento, en el desenlace final, ella es la otra muerte que se precipita, la otra muerta. Eso tercero que se come el tiempo de los más inocentes, simples sueños humanos. El tercero que no deja tiempo a las más poéticas historias en vías de pasar de sueño a realidad. Pues con un poco de tiempo, quién sabe si Melibea y Calixto se hubieran casado al fin. Era cuestión de tiempo, del tiempo de soñar un nuevo sueño a la altura de los tiempos, donde el arcaico sueño, desplegándose, hubiera perdido la quimera y ganado la verdad, transfigurando el pájaro de la muerte en quieta paloma. Autor solo será el que rescate, dejando fluir el sueño, reviviéndolo, dándole tantos tiempos como necesite para su consumación total, ya que el autor ha de pagar a sus criaturas ante todo con tiempo. Tendría, pues, el autor su sueño, existirá un sueño propio del autor. ¿Será el autor la sombra del sueño de sus personajes? El autor trágico, al modo de Sófocles en su máxima pureza, capta el infierno del personaje, del ser que nace, y del sacrificio que es tal momento, rescata no la vida, ni la suerte del personaje, sino la trascendencia de su ser,
el horizonte de su libertad. En la Celestina sucede otra tragedia, la moderna, en que el sueño del autor se enreda y complica con el sueño de los personajes. El nacimiento y mancha original del autor con la inicial fábula hasta encubrirla casi. Se trata, sin duda, de otra tragedia, de la tragedia otra en que el autor, descubriéndose como tal, se debate. Se trata del sueño del autor que la tragedia poética no puede contener ya, puesto que en su forma no cabe el desdoblamiento, el ser y el no ser de autor y de personaje. Otro será el género literario en que tal sueño se realice. Nacerá plenamente en la misma tradición literaria e idioma que la Celestina, que Fernando de Rojas, con esa su desvelada conciencia histórica y poética, ya anuncia. Si el autor sueña y obedece en la obra a su sueño, será, en principio, viéndose en sus criaturas, ensoñándose, recreándose en sus personajes. De lo que se trata, entonces, es de la libertad, antes que del ser. Los personajes de novela padecen y actualizan el sueño de la libertad.